Hola, hola. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a todas y todos por venir. Mi nombre es Juan Duarte, soy coordinador de la colección de Ecología y Marxismo en Ediciones IPS. Voy a decir algunas palabras presentando el panel. Hola, hola. Voy a decir algunas palabras simplemente presentando el panel y la colección. Y bueno, antes que nada quería presentar a la editorial, Ediciones IPS. No es una editorial común, no es como la mayoría del resto de las editoriales. Somos una editorial militante, la impulsamos desde el PTS, en el Frente Izquierda Unidad. Buscamos poner a disposición y recrear las ideas anticapitalistas para poder comprender la realidad a nivel económico, social, político, científico, ecológico, y poder elaborar y sobre todo imaginar otro mundo posible por fuera del capitalismo, poder realizar las elaboraciones teóricas y recuperar autores, experiencias y obras que hoy no circulan y que nos parecen importantes, y recrear el pensamiento marxista de forma original para pensar hoy los problemas que enfrentamos quienes queremos transformar esta realidad de forma revolucionaria. La teoría es un aspecto importante, inescindible de nuestra práctica anticapitalista y comunista, y la editorial busca poner a disposición estas obras y estas ideas. Mucho más en un contexto de crisis climática y ecológica como la que estamos atravesando, con catástrofes que presenciamos día a día, que golpean al conjunto de las mayorías trabajadoras del planeta. Lo vimos con la pandemia, lo vemos en Bahía Blanca hace poco, lo vemos en cada uno de los lugares del mundo donde día a día vemos cada uno de los fenómenos de la crisis climática, y un nivel de destrucción ecológica inaudito, civilizatorio, que en Argentina tiene un costado de destrucción de los territorios, de la naturaleza, de nuestros bienes comunes naturales, con el gran proyecto burgués del extractivismo en Argentina. Entonces, así como la situación es tan grave, por el otro lado abre a la necesidad de pensar otras posibilidades, otras salidas frente a esta situación. La editorial busca también poner a disposición las ideas y obras para pensar otras salidas e intervenir en un contexto político donde, así como los capitalistas generan el problema, también generan sentidos comunes e ideas para justificar y naturalizar la situación. Desde la derecha negacionista, que vemos en Trump fuertemente ahora, en Milei, que niegan directamente el rol de la humanidad en la crisis climática, hasta sobre todo los capitalistas verdes, que ven en la crisis climática e incluso en el extractivismo nuevas formas de generar nuevos negocios, y la suposición de que el mercado capitalista va a solucionar la crisis que el mismo mercado generó, con ideas que descargan las culpas sobre la humanidad en abstracto, que suponen que se trata de que el Estado regule un poco mejor, y que se supone que vamos a transformar esta situación cambiando nuestros hábitos de consumo, transformando el problema en un problema moral y generando todo tipo de nuevos problemas y de nuevas crisis. Hasta vemos fenómenos de salud mental respecto a la ansiedad y la angustia que genera la situación, con la así llamada angustia y ansiedad climática. Y queremos decir claramente y mostrar las elaboraciones que respaldan, conociendo profundamente los problemas, que no es la humanidad, es el capitalismo, la raíz de los problemas ecológicos que enfrentamos. Así como vemos esta crisis climática, el capitalismo tiene otras crisis económicas, bélicas. Vemos el genocidio en Gaza a los ojos de todo el mundo. Vemos las guerras que se preparan en Europa, en Ucrania, en todo el mundo, y vemos una irracionalidad de la cual la irracionalidad ecológica es solo una de sus manifestaciones. Estamos en un momento particular de discusión política fuerte en Argentina. Vemos cómo la mayoría de los partidos políticos que están interviniendo hoy en la disputa electoral, por ejemplo, tienen el mismo proyecto de sostener un acuerdo con el FMI que tiene en el centro de la destrucción de los bienes comunes naturales. Estamos en una ciudad
donde el transporte está contaminado con asbesto, el transporte en el subte tiene sarna también, vemos el riachuelo transformado en una cloaca de las empresas, acá a metros, a poquitos kilómetros, enfermando la vida de millones y millones de trabajadores y trabajadoras. Y queremos poner eso en discusión y en cuestión. Y estos libros que presentamos acá tienen un objetivo militante, y la colección tiene un objetivo militante. Uno de esos objetivos es, como decía antes, no es la humanidad, es el capitalismo, mostrar los mecanismos profundos por los cuales la clase capitalista se enriquece, no solamente a nivel internacional, los Elon Musk de la vida, sino a nivel nacional, los Hugo Sigman de la vida, ¿sí?, que tienen negocios en toda la cadena extractivista, que maneja la producción editorial, que maneja la producción cultural y que constantemente instalan la idea de que no es el problema el capitalismo, que se trata de regular un poco mejor y no afectar los negocios capitalistas, sino buscar un equilibrio y esperar que el mercado regule y nos dé las soluciones. El debate y la batalla de ideas, como les decía antes, es clave. No hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria. Esta colección tiene el objetivo de recrear y ayudar a poder poner en pie una nueva teoría revolucionaria, y para eso editamos varios libros. Cuento muy rápidamente. Empezamos con La ecología de Marx, de John Bellamy Foster. Seguimos con La naturaleza contra el capital, de Kohei Saito. Autores que nos parece que aportan, aun cuando no coincidimos 100% con sus ideas, hacen un aporte sustancial, mostrando cómo lo que tiene para aportar el marxismo y por qué es imprescindible hoy para pensar en ecología, desde comprendiendo los problemas y buscando las soluciones. Y hoy presentamos 3 libros. Muy rápidamente sus autores van a hablar más que yo. Presentamos en primer lugar Extractivismo en Argentina, un libro colectivo que coordinamos junto con Esteban Mercatante, también escribimos junto con Esteban, con Ligüen Antonelli, Marta Bernabeu, Cecilia Gárgano, Ariel Iglesias, Esteban Martínez, Natalia Morales, Julia Pigliónico, todos compañeras y compañeros que no solamente escriben, sino que militan en sus provincias dentro del movimiento socioambiental, y esto es una contribución a ese movimiento socioambiental. Después presentamos Rojo Fuego, Reflexiones comunistas frente a la crisis ecológica, de Esteban Mercatante, y presentamos Ecomunismo, Defender la vida, Destruir el sistema, de Ariel Petruccelli. Estamos muy contentos por esto, pero sobre todo, no solamente por editar los libros, sino porque queremos que estos libros sirvan y que sean llevados a cada lugar de trabajo, de estudio, asambleas, territorios, para que sean apropiados y que nutran la militancia y la lucha. Nos parece que tenemos que mostrar que es posible producir de otra manera, producir energía, transporte, salud, vivienda, que así como la crisis es grande, contra cualquier mirada derrotista o escéptica, tenemos la posibilidad de transformar esta situación, y la clase obrera tiene en sus manos hoy la posibilidad de demostrar que es la única clase productora y que tiene en sus manos la posibilidad no solamente de terminar con las guerras, con las crisis y apretar el freno de emergencia, sino sobre todo demostrar que es posible otro mundo y que podemos recuperar la vida para ser vivida y el planeta para ser vivido, porque, como decimos siempre, no hay planeta B, y necesitamos y podemos pasar de la resistencia a triunfar finalmente y conquistar la vida y el planeta. Así que ese es el objetivo de la colección, y bueno, los dejo con las y los autores. Muchas gracias. Bueno, a mí me toca presentar Extractivismo en Argentina, Saqueos, Resistencias, Estrategias en Disputa, que es un trabajo colectivo, como decía Juan, federal, militante. El capítulo introductorio lo escribieron Juan y Esteban y da un marco general de los extractivismos que desarrollamos en los distintos capítulos. Esteban Martínez, desde Neuquén, se enfoca en Vaca Muerta, una década de saqueo. Ceci Gárgano es profesora doctora en Historia de la USAM y habla de por qué el agronegocio también es un extractivismo.
Julia Piglioni con Marta Bernabeu y Ariel Iglesias desde Chubut y Mendoza se enfocan en la mega minería, analizando y además dando cuenta de las dos grandes luchas emblemáticas que tuvieron las provincias de Mendoza y Chubut. Con Natalia Morales escribimos el capítulo de la fiebre del litio y además de hacer un análisis nos enfocamos en las resistencias que crecen desde los territorios de las comunidades originarias. Y el bonus track de este libro es una entrevista a Raúl Godoy, referente del PTS, obrero ceramista, uno de los protagonistas de recuperar la fábrica Sanón, fábrica recuperada, que fue un hito en la alianza también con comunidades, con otros sectores populares, y él reflexiona sobre la perspectiva ecológica para pensar hoy los socialistas revolucionarios esta actualidad. El libro se llama Extractivismo en Argentina, pero de hecho tiene una mirada global y sistémica porque creemos que para analizar justamente estos casos, esta matriz extractivista, necesitamos esa mirada en la cual nuestro capitalismo argentino se inserta de manera subordinada a los capitales transnacionales y qué impactos ecológicos entonces eso genera y las resistencias, como les decía, como un lugar central que queremos pensar en estos trabajos. Para empezar, ¿qué es el extractivismo? Tomamos la definición de Eduardo Budinas, que es un referente de la ecología política, que dice que es una forma de extracción en gran volumen e intensidad, orientada principalmente para la exportación. En este sentido, se trata a los bienes comunes naturales como materias primas con poco procesamiento o casi ningún procesamiento. Este concepto nosotros, de todas maneras, lo tratamos dentro de un marco teórico marxista, porque nos parece que de esta manera es que podemos entender cómo esta forma específica expresa relaciones imperialistas en la actualidad, en la cual los países periféricos, como la Argentina, se inserta de manera subordinada, como decía hace un rato, y los segmentos de mayor valor agregado y los productos finales de esos extractivismos se consumen sobre todo en los centros imperialistas. En Argentina postulamos que hay un consenso extractivista de todo el régimen político, desde los más neodesarrollistas hasta los más neoliberales. Y esto se basa en el mandato exportador, esta necesidad de que hay que exportar más, explotando la naturaleza, explotando los bienes comunes como materias primas para conseguir dólares, ¿no? Para conseguir divisas, por la llamada restricción externa, como si fuera una condición indispensable para crecer. Hoy, fuertemente atados a la deuda externa con el FMI. Pero ¿qué pasa? Que entramos en un círculo vicioso en el que profundizamos los extractivismos para pagar la deuda y además esos extractivismos están fuertemente conectados vía fuga de capitales, vía especulación, vía valorización financiera de la naturaleza con esa misma deuda, o sea, termina generando más deuda y ahí es donde entramos en este círculo vicioso que no se puede resolver. Esto viene desde las leyes menemistas, hay un régimen legal para este saqueo desde la época de Menem, pero ahora se refuerza con el RIGI, que también votaron sectores del peronismo, y no es casual, entonces, que cuando investigamos, encontramos que detrás, por ejemplo, de las mineras, de las empresas transnacionales, hay fondos de inversión como JP Morgan, BlackRock, HSBC, que tienen bonos de deuda, ¿no? Esto queda claro ahí, este doble juego. Está a la vista durante todos estos años que estos extractivismos no traen ningún desarrollo, porque son proyectos que tienen una vida útil acotada, generan pocos eslabonamientos productivos, es decir, no impulsan otros sectores de la economía, tampoco generan empleo en general, digo, hay una excepción que podría ser el tema del fracking, pero en general son fuertemente intensivos en capital, con poco empleo y hiperespecializado. Y el pasivo ambiental que generan obstura la posibilidad de que se den otro tipo de actividades productivas. En el norte, por ejemplo, la producción salitrera artesanal de las comunidades o la cría de vicuñas. En Neuquén, la ganadería caprina. En Mendoza, incluso la industria del vino, con la importancia que eso tiene.
porque se pueden ver afectados los ríos por la contaminación que generan este tipo de actividades. ¿Cuál es el resultado entonces? Más pobreza, desigualdad, despojo de las comunidades, lo que decimos zonas de sacrificio y todo tipo de desastres ambientales, derrames, contaminación, aumentos de cáncer, con el agronegocio es bastante claro. Ahora, estos daños ambientales no son fallas de los extractivismos, no es porque esos extractivismos se realizaron mal o no fueron responsablemente llevados adelante. Es intrínseco a este tipo de actividades. El fracking, por ejemplo, genera enormes volúmenes de residuos. En Neuquén, en 2023, se calcula que 1 millón de metros cúbicos se generó residuos con el fracking. También es mucho más conocido el tema de los temblores, los sismos inducidos, la gente que vive en las cercanías lo vive con mucho estrés, con miedo, se les quiebran las casas. En la industria, lo que son las muertes obreras o los accidentes son una norma completamente. Y todo esto con complicidad estatal. En el caso de la... Bueno, ni hablar que el fracking es gran emisor de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global y después lo vivimos con los desastres de las crisis climáticas que nombraba hoy Juan, ¿no? De inundaciones, incendios, etc. En la megaminería también vemos una amputación ecológica, el 95% de lo que se extrae se considera residuo. En el caso del litio, por una tonelada de carbonato de litio se producen 115 toneladas de residuos, porque todo lo que se extrae de la salmuera, todo lo que se extrae de los salares, lo que no sea litio, con todo lo rico que son esos minerales, se considera descarte. Y esto genera, por supuesto, desequilibrios de todo tipo. Además, una cosa importante, los extractivismos tienen un enorme consumo de un bien vital como el agua. Y esto lo saben los empresarios, lo saben los gobiernos, y por eso están avanzando en acuerdos, por ejemplo, con la empresa Mekorot, una empresa colonialista israelí, que ya se apropió del agua en Palestina, y de acá mandamos toda la solidaridad al pueblo palestino, y ya tiene acuerdos con provincias argentinas. Por eso el movimiento socioambiental levanta fuertemente fuera Mekorot de Argentina. Entonces el discurso del desarrollo se cae, pero hay otro discurso que se empieza a usar mucho ahora, que es un discurso más verde. La idea de que estos minerales críticos, son indispensables para la transición energética. Es lo que dice el capitalismo verde. Ahora, ¿transición energética para quiénes? ¿Para el beneficio de quiénes? Porque cuando vamos al caso del litio, lo que vemos es que en realidad la demanda está orientada sobre todo a autos verdes. Autos eléctricos que no resuelven el problema del transporte, que ni están cerca de enfrentarse a lo que es la necesidad de la crisis climática. Entonces esto tampoco es una solución para los sectores trabajadores y sectores populares de los países imperialistas. Porque a veces se dice la transición para el norte global. No, bueno, para un sector de corporaciones del norte global, no necesariamente para las poblaciones. Entonces se instalan estos falsos dilemas y me parece que en la periferia está mucho más claro, ¿no?, la destrucción que implica. ¿Por qué se extrae de esta manera? Bueno, porque es la lógica que genera mayores ganancias para un puñado de corporaciones. En esto Marx sigue más vigente que nunca. El capitalismo esquilma las dos fuentes de su riqueza, el trabajo, las y los trabajadores y la naturaleza. Eso va a seguir siendo así si funciona con esta lógica. Por eso es muy importante, y aparte no les importa si destruye territorios porque se relocaliza a otros. En ese sentido, como ellos externalizan cualquier tipo de costo socioambiental, no entra, digamos, en la ecuación de estos grandes empresarios. No va a haber transición energética o socioambiental posible de la mano de esta lógica. Por eso, para enfrentar la crisis climática y los grandes problemas que vamos a enfrentar como humanidad, hay que enfrentar esta lógica del capitalismo. Y el único límite que encuentran el capital y los capitalistas son las resistencias de las comunidades amenazadas. Y en todos los casos en los que analizamos tenemos ejemplos, algunos menos conocidos, resistencias
con mucha más dificultad, como son las madres de los pueblos fumigados. Hay referentes importantes como Fabián Tomasi, pero también tenemos enormes luchas, como mencionaba al principio, emblemáticas de toda una provincia, como fue la lucha por el agua en Mendoza y en Chubut. Y nosotros, y también bloqueos a vaca muerta de las comunidades mapuche, todo eso le dedicamos un desarrollo muy importante en el libro porque queremos aprender de estas luchas, porque hay lecciones importantes para sacar de estas resistencias. La lucha contra la reforma constitucional en Jujuy logró, por ejemplo, una confluencia de comunidades, algunas que habían aceptado el saqueo de litio y otras que no, que dio un salto político. Entonces, hay contradicciones estructurales que se van a seguir expresando, luchas que se van a seguir dando en la medida que se avanza con los extractivismos, y está claro que quieren avanzar con eso. No es casual que ahora tenemos un avance de la criminalización con 6 condenados en Chubut por luchar contra la mega minería en 2021. Desde acá, bueno, les mandamos toda nuestra solidaridad y exigimos absolución ya. Lo mismo con 2 activistas de Mendoza que siguen con causas abiertas. Ahora, frente a un imaginario que parece que puede ver el colapso, pero no puede ver el fin del capitalismo, nosotros creemos que la tarea estratégica de primer orden que tenemos es no solo pensar la resistencia, porque eso se va a dar, sino pensar cómo superar este sistema, cómo articular esas luchas y esas peleas en un programa y en un proyecto y en una perspectiva de una sociedad socialista, una sociedad que supere este estadio. Para avanzar con medidas soberanas de control de los bienes comunes naturales, porque se lo tenemos que sacar a los capitalistas. Las comunidades son las primeras afectadas en los territorios. Las y los trabajadores somos los primeros que estamos en la línea de contaminación o que estamos en la primera línea de los sectores esenciales como salud y educación, que atendemos estos problemas. Y el capitalismo está llevando esto a un salto de escalas, porque ya no son peleas solamente locales o territoriales, lo vimos con la pandemia, se convierten en peleas globales. Por eso también, en nuestra perspectiva, es internacionalista. Nosotros queremos coordinar también internacionalmente. Estamos convencidos de que tenemos que apostar por una estrategia obrera, socialista, internacionalista para vencer, y que el capitalismo no se va a caer solo, puede seguir funcionando y haciendo negocios con las catástrofes climáticas que genera. Por lo tanto, la tarea que tenemos hoy por un capitalismo destruyendo el planeta es destruir el capitalismo. Gracias. Bueno, el libro mío, El comunismo, defender la vida, destruir el sistema, va en una línea semejante. Es un intento de intervención político-intelectual sobre una coyuntura, pero pensando esa coyuntura actual, que es la actual, que para decirlo muy rápidamente, es una coyuntura donde la crisis ecológica ha tomado una dimensión mucho más grande que en el pasado, que se superpone con una crisis económica más allá de las crisis puntuales, ¿no? Lo que tenemos es un periodo largo de crecimiento, de baja tasa de crecimiento del capitalismo. No tenemos los niveles de crecimiento post Segunda Guerra Mundial o fines del siglo XIX. Ahí hay una situación económica, bueno, que cuando se la ve en perspectiva histórica tiene una dimensión importante, que no siempre vemos cuando vemos la política del día a día. Eso se superpone con una crisis geopolítica de la que se viene hablando mucho, ¿no? Hace lustros, décadas que se habla de la crisis de la hegemonía estadounidense, pero hace quizá 20 años esto era más dudoso. Ahora esa crisis está más manifiesta. Y esto se conjuga con algo que tiene mucho que ver con la crisis ecológica, que es la crisis energética, ¿no? Básicamente el gradual agotamiento de los combustibles fósiles, que no es que se va a acabar el combustible en un par de años, pero cada vez sus costos aumentan, que algunos claves y críticos como el diésel empiezan a escasear, que se lo intenta suplir con el fracking, con las arenas bituminosas de Canadá, etcétera, pero eso no sirve para todo, ¿no?
Del fracking no sale diésel, del fracking se pueden hacer unos plásticos, pero el diésel, que es la sangre del corazón económico de nuestra sociedad contemporánea, es el diésel el que mueve los transatlánticos de la globalización, es el diésel el que mueve los camiones, los tractores, la agroindustria, el transporte a gran escala. Ese empieza a escasear, eso no se lo puede reemplazar con energía eléctrica, ¿sí? Por más que tengamos renovables, etc. O sea, ahí hay un problema a largo plazo, ¿no? Que es el capitalismo chocando con sus propios límites de recursos y ecológicos, ¿no? Es una especie de dialéctica del diablo, donde si tenemos energía suficiente, freímos el planeta y aceleramos el cambio climático y las consecuencias que de ello se derivan, y si reducimos los niveles de consumo energético, en el contexto del capitalismo, eso genera desempleo, desocupación, mermas de salario, etcétera, etcétera. Bueno, el comunismo, para decirlo así, hacer una especie de resumen rápido, tiene unos primeros capítulos donde habría como una cuestión de diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es necesariamente incierto porque la crisis ecológica nos obliga a pensar también en el futuro. El futuro no es sencillo predecirlo, ¿no? Hay que diagnosticar la situación. Ese diagnóstico tiene un margen considerable de incertidumbre. Ahí mi lectura es prudente, ¿no? Hay miradas llamadas colapsistas o derrumbistas, ¿no? Que ven una especie de colapso ecológico a las puertas o que ya hubiera llegado y que imaginan escenarios catastrofistas, bueno, tipo salidas preppers, ¿no es cierto? Hay un imaginario apocalíptico en el ambiente que creo que hay que ponerle paños fríos, ¿no? Porque intuyo que eso no va a ocurrir. Si uno espera cosas que después no ocurren, bueno, quedás desconcertado o pasás a otra cosa, ¿no? Porque lo que vos esperabas que pasara no ocurrió. Sin embargo, la crisis ecológica es real, no es un cuento, solo que posiblemente tenga una temporalidad más larga que la que piensan algunas miradas llamadas colapsistas. El problema, más allá de la velocidad de la crisis, es entender sus causas, ¿no? Ahí, bueno, lo que yo digo no es muy original, es una explicación básicamente, clásicamente marxista, pero que ha estado olvidada en los últimos años, ¿no? Porque se tiende a adjudicar la crisis ecológica, no sé, a una cosmovisión errada, a una filosofía equivocada, o a cualquier cosa, cuando creo que la razón profunda de la crisis ecológica tiene que ver con la estructura propia de las relaciones capitalistas de producción, que es lo que ha generado una sociedad que a nosotros nos parece muy normal, pero cualquiera que sea como yo, una persona dedicada a la historia, el capitalismo es una sociedad profundamente anormal. Es la única sociedad que tiene un mecanismo motor que permanentemente introduce cambios tecnológicos y desarrolla las fuerzas productivas. El que explicó esto perfectamente es Marx, y aunque algunas partes de Marx puedan quedar viejas o desactualizadas, esa indudablemente creo yo que no, eso es correctísimo. Y el problema es que en esa dinámica hacia el crecimiento infinito, el capitalismo empieza a chocar con sus propios límites. Claro, eso se da en una circunstancia paradójica, que cuando el capitalismo se empieza a enredar en sí mismo, coincide históricamente con un momento de mínimos de organización proletaria y mínimos de conciencia socialista, por, bueno, procesos históricos que no tiene sentido abundar acá. Ahí aparece la necesidad de volver a conjugar la problemática ecológica con la problemática del desarrollo del capitalismo y con la problemática de la lucha de clases del proletariado en general. Bueno, a partir de esa línea, lo que hago en el libro es rastrear un poco la historia del llamado ecosocialismo. Al cambiar la palabra, al hablar de ecomunismo y no de ecosocialismo, eso por supuesto que no es ingenuo, no es casual, tampoco tiene la intención de inventar simplemente una palabrita nueva, sino que es tratar de pensar y resumir en una sola palabra una situación, que es la siguiente. Por supuesto que los problemas ecológicos no tenían en el siglo XIX la visibilidad, la importancia, la magnitud que tienen en la actualidad. Por supuesto, Kohei Saito ha hecho un rastreo maravilloso y Bellamy Foster también,
y son autores que podemos leer muy productivamente, de los costados más propiamente ecológicos de Marx, que son reales y están presentes, aunque bueno, con Esteban coincidimos en que un poco exageran la lectura ecológica de Marx, pero independientemente de la exégesis de Marx, los problemas ecológicos que el mismo Marx y muchos otros pensadores veían en el siglo XIX no tienen la magnitud que tienen en la actualidad. O sea, no le podemos pedir a Marx que viera una realidad que no existía en su época y que no era del todo previsible en su época. Cuando aparecen las corrientes marxistas ecológicas, o más bien, cuando tienen algo de fuerza, es en un mundo donde el socialismo va quedando en retroceso, y ni hablar después de la caída del muro de Berlín, ¿no? Cuando era casi imposible hablar en público de socialismo o de comunismo, porque cualquiera te decía, eso se acaba de ir al demonio, era una porquería, y bueno, vos tenías que explicar 3 millones de cosas, que ahora no es necesario explicar porque eso no está en el imaginario de las grandes mayorías. Es algo sobre lo que sí tenemos que pensar nosotros para aprender de eso, pero no es un problema del discurso público, del discurso político. Desarrollándose en medio del auge del neoliberalismo, por razones evidentemente muy comprensibles, los marxistas ecológicos tendieron a disociar implícita o explícitamente, de buena o de mala gana, los problemas ecológicos de los problemas de la revolución y del socialismo. Eran ecosocialistas, pero el socialismo era una especie de telón de fondo, ¿no? Un horizonte lejano, y a los efectos prácticos el ecosocialismo quedaba limitado a un reformismo indistinguible de reformas que podrían venir de otras tradiciones no revolucionarias, o resistencias locales, siempre indispensables, por supuesto, pero sin mayor horizonte. Bueno, resistimos, pero claro, la pisonadora del capitalismo sigue avanzando. Al hablar de comunismo, la idea que subyace es que hay que reponer el horizonte socialista o el horizonte revolucionario, no para un lejano futuro, sino que es una tarea actual, ¿no? Esa actualidad no es una actualidad que se mida en meses o en años. Es una actualidad que puede ser una actualidad de décadas. Pero, no tengo ninguna duda, lo único que puede afrontar la crisis ecológica, si, como creo, el motor de la destrucción planetaria es la estructura interna de las relaciones capitalistas de producción, es abolir las relaciones capitalistas de producción. Y eso implica una revolución, sin medias tintas. Entonces, es esa actualidad sobre la que hoy hay que discutir, que mucha gente hoy no la verá, ¿sí? Uno dice, bueno, una revolución pueden no verla, pero hacia ese camino hacia el que hay que transitar. Y esa revolución implica, por un lado, pensar estratégicamente cómo se consigue el poder para el proletariado y cómo se pueden transformar las relaciones capitalistas de producción, e implica también pensar, por lo menos, los contornos de una sociedad alternativa. Toda imagen de futuro, toda apuesta de futuro, si está bien hecha, necesariamente también mira hacia el pasado. Entonces, después de hacer algunas discusiones ideológicas y tratar de mapear las corrientes ideológicas del momento, lo que dicen una, lo que dicen otra, los puntos fuertes que tienen, los puntos débiles, el libro lo que hace es rescatar lo que me parece los mejores aportes de una perspectiva ecológica revolucionaria, retomando dos autores que son prácticamente desconocidos. Uno proviene de la tradición anarquista, libertario en el mejor sentido de la palabra, no de la palabra bastardeada de la actualidad que esgrime Millet. Se trata de Bernard Charbonneau, un autor francés de Burdeos, que nunca quiso ir a París, que era la meca, ¿no es cierto?, para los intelectuales de Francia, y que produjo una cantidad enorme de libros de una gran calidad literaria y que pensaba los problemas ecológicos ya en los años 30, siendo muy joven. Ahora está un poco borrado porque la idea común es que la causa ecológica es una causa piola, progre, por decirlo de alguna manera,
pero hay que recordar que la primera fuerza política que tuvo una rama verde potente fueron los nazis. La ecología puede tener cualquier contenido ideológico. Uno puede ser un comunista revolucionario ecológico, también se puede ser perfectamente un ecofascista. O sea, no hay que pensar que el tema viene asociado mecánicamente a un sentido ideológico. La ecología es un problema. Depende cómo lo abordemos, cuál será su carga. Puede haber una ecología capitalista, fascista, lo que ustedes quieran. Charbonneau empezó a pensar esos problemas muy bien en los años 30. Escribió un libro que cuando yo lo descubrí casi casualmente, que fue publicado en el 69, que es El Jardín de Babilonia, yo dije, esto no puede ser, que este tipo estuviera diciendo estas cosas en el 69 es una cosa increíble. Y en el año 80 publicó un libro cuya traducción sería Luz Verde, autocrítica del movimiento ecologista, donde Charbonneau más o menos dice lo que no deberían hacer los ecologistas, que es lo que los movimientos ecologistas en general hicieron de ahí en adelante. Creo que Charbonneau es una persona que nos da herramientas claves para pensar muy bien desde una perspectiva radical la cuestión ecológica. Tiene un punto ciego que le viene de su tradición anarquista, que es el Estado y la toma del poder. Pero el anarquismo de Charbonneau no es un anarquismo ingenuo. Él no piensa que la abolición del Estado es para mañana, ¿no? Los marxistas también creemos que hay que abolir el Estado. La diferencia en todo caso era temporal o táctica. No es que si hay que abolirlo o no, sino cuándo, en qué tiempo y cómo. Charbonneau, por puro realismo, se aproximaba mucho a ciertos planteos marxistas, ¿sí? Por realismo, aunque su impulso primario era la máxima autonomía posible, pero no tenía un pelo de ingenuo. El otro autor es Manuel Sacristán, un marxista español que empezó a pensar muy sólidamente los temas ecológicos a finales de los años 70 y que sí tenía como punto clave, pieza angular, que el punto de partida de la recomposición metabólica con la naturaleza es la toma del poder por parte del proletariado revolucionario y la expropiación de la burguesía. Y a partir de ahí podemos empezar a ver cómo se recompone esto, sabiendo que son problemas enormes. Tanto Charbonneau como Manuel Sacristán estaban convencidos de que toda política ecológica implicaba cambios de estructura social, pero también cambios de vida cotidiana, cambios en la vida personal. Y que esos cambios debían ir juntos, pero que no iban juntos fácilmente, ¿no? Que perfectamente se podían disociar, una cosa que vemos ahora, ¿no? Gente que cree que, bueno, si vos haces tu huerta y cambiás ciertas pautas de consumo, con eso estás combatiendo al capitalismo y salvando el planeta. Estos dos autores dirían, eso hay que hacerlo, está muy bien si vos querés cambiar tu pauta de consumo, consumir menos, contaminar menos, hacer tu vuelta, pero esto por sí solo no es suficiente. Esto tiene que articularse con un cambio de las relaciones de producción y eso implica una lucha política muy fuerte. El último capítulo, más especulativo si se quiere, es una propuesta, porque creo que llegaron los tiempos en los que la izquierda tiene que hacer propuestas, hay que presentar horizontes de futuro, propuestas de cómo podría ser una sociedad comunista y qué cosas se podrían hacer o qué demandas se podrían plantear o qué objetivos se podrían establecer antes de la toma del poder y durante y después de la toma del poder, ¿sí? Eso está, por supuesto, abierto al debate colectivo, son ideas para que se discutan, para que las fuerzas políticas las tomen o no las tomen, pero que se las discuta. Pero bueno, básicamente la idea sería la tarea de las fuerzas de izquierda en el momento actual. Digo, momento actual no es la semana, el mes, el año, sino lustros por venir, es reponer el ideario socialista, la perspectiva revolucionaria y pensar seriamente estrategias de derrocamiento del capitalismo y modelos utópicos, si los quieren llamar así, de sociedad alternativa. Nada más. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a Juan por la presentación, a Ligüen y a Ariel.
por sus intervenciones. Bueno, estos libros que estamos presentando hoy se suman al esfuerzo que, como mencionó Juan, venimos haciendo desde Ediciones IPS con esta colección para traer aportes desde una mirada marxista que resultan claves para comprender la crisis ecológica y para discutir políticamente qué hacer frente a ella, digamos. En ese sentido, los libros de autores ya clásicos, como Bellamy Foster o Saito, y ahora estos libros de autores propios, digamos, de la corriente militante, abordando el problema del extractivismo, el libro de Ariel discutiendo el comunismo y mi libro Rojo Fuego, intentan, partiendo, digamos, de esos aportes marxistas, dar una vuelta de tuerca y meterse en este más acuciante problema, como ya plantearon Ligüen y Ariel, de debatir cómo la crítica ecológica se articula con estrategias para la transformación revolucionaria. En particular, el libro de mi autoría, Rojo Fuego, está recorrido por dos planteos o dos interrogantes, digamos. La primera parte del libro intenta trazar una radiografía, digamos, de cuáles son las raíces por las cuales el capitalismo es un sistema intrínsecamente destructor, productor de un metabolismo desequilibrado, desequilibrante, insostenible, digamos, para plantearlo en los términos de Bellamy Foster, de la fractura metabólica, lo cual implica desarrollar las herramientas teóricas para explicar eso y fundamentar por qué un abordaje marxista, abordar la lógica de la economía política capitalista que explica eso, discutir las falacias del capitalismo verde como intento de remediar en términos capitalistas la crisis ecológica producida por el capital y finalmente intentar pensar cómo a partir de las disrupciones metabólicas que produce el capitalismo en su relación con la naturaleza, esas disrupciones vuelven en términos de integrarse a las crisis geopolíticas, económicas, sociales y demás, y se transforman en un elemento constitutivo del desorden sistémico que viene siendo abordado o planteado de distintas maneras, con términos como policrisis de Adam Tooze, la crisis múltiple del capitalismo caníbal de Nancy Fraser y varias otras que podríamos mencionar. Caos sistémico, por ejemplo, en términos del sistema mundo, todo eso pueden confluir. La crisis ecológica es un elemento constitutivo de eso. Finalmente, la segunda parte del libro aborda los debates con algunas de las principales corrientes de lo que sería el pensamiento ecológico crítico. Hemos hecho un recorte arbitrario como todos, pero abordamos las dos corrientes que podemos identificar como las más importantes, que a la vez en su contrapunto entre una y otra tratan de ocupar todo el escenario, que son el decrecionismo hegemónico, digamos, que en el último tiempo ha sido revivido sobre todo a partir de los trabajos de Serge Latouche. Jason Hickel es otro referente importante. Desde el punto de vista marxista y comunista, Kohei Saito se ubica como un comunista decrecionista. Y bueno, frente a eso, lo que llamamos el ecomodernismo anticapitalista o el aceleracionismo ecomodernista, tiene distintos nombres, pero son básicamente los que plantean que las soluciones pueden venir a partir de la implementación de más tecnología y más de lo que el capitalismo es incapaz hoy de hacer, de automatizar el trabajo, tecnificar soluciones, etc. Y que con eso podemos conquistar un metabolismo ecológicamente sostenible sin renunciar a ninguna de las ideas de abundancia tal como se presentan en el pensamiento burgués, por decirlo de alguna forma simplificadamente. Bueno, esos son los debates que recorren el libro. Me interesará traer a contexto, digamos, por empezar, por qué este abordaje marxista, que, bueno, como decían, es de este libro, es del conjunto de la colección que venimos impulsando, y que hoy por un lado se volvió un referente ineludible en el debate ecológico, digamos. No es que sea mayoritario, pero hoy, sobre todo en la última corriente de recuperación de las ideas de Marx y construcción de un pensamiento ecológico a partir de eso, protagonizado por los trabajos de Bellamy Foster, y a partir de ahí Paul Bourget, Saito y demás, sin desconocer los autores que, por ejemplo, señaló Ariel, Manuel Sacristán como un marxista que estaba de antes, o toda la corriente de pensamiento ecológico afín al marxismo o marxista, que por ejemplo rescata a Bellamy Foster durante el siglo XIX y XX en su libro El retorno de la naturaleza. Es decir, que hay autores previos, pero centralmente podemos identificar
una recuperación de las ideas de Marx y un pensamiento ecomarxista que intervino en el debate contemporáneo a partir de los trabajos, sobre todo de Foster, digamos. Y a partir de ahí yo creo que hay tres aspectos que se pueden identificar como distintivos de una mirada marxista de la problemática ecológica que permite, digamos, identificar y contraponer con las otras miradas que existen en el debate contemporáneo, digamos. El primero tiene que ver con la manera de entender la relación entre lo social y lo natural, digamos. Si uno piensa simplificadamente, digamos, el pensamiento de las ciencias sociales de los siglos XIX y XX estuvo dominado por enfoques dualistas de separación tajante entre la esfera de lo natural y la esfera de lo social como dos entidades diferenciadas, y la sociedad es una especie de caja negra completamente independiente de lo natural, simplificándolo un poco, ¿no? Pero básicamente ese razonamiento que entró muy en crisis con la problemática ecológica, entre muchas otras, digo, que lo vienen impugnando, y frente a eso se construyó una idea completamente opuesta, ¿no? De que se plantea una unidad indiferenciada, indiferenciable entre lo natural y lo social, el hibridismo de Bruno Latour, cuestiones por el estilo, donde no tiene sentido ni es posible ni deseable ninguna distinción entre las esferas. Bueno, esa idea, además de ser teóricamente cuestionable, es bastante problemática si lo que uno quiere hacer es ecología social, que significa dar cuenta de la manera en la que las sociedades humanas, la actividad humana socialmente organizada, está afectando lo natural, digamos. Uno necesita realizar esa distinción metodológica básica, y bueno, para hacer eso, hay, digamos, esta corriente ecomarxista en las últimas décadas rescató lo que encuentra Jean Marx y Engels, se identificó en otros autores como lo han llamado un materialismo emergentista, digamos. Que básicamente el materialismo emergentista sustenta la idea de que no hay una separación, hay una unidad constitutiva en lo natural, que es el sustrato de lo social, pero lo social emerge, se diferencia sobre la base de las determinaciones biológicas como una esfera diferenciada, digamos. Por eso Trotsky, por ejemplo, habla de unidad diferenciada, que es un concepto que resulta útil para realizar esta relación, para pensarla justamente como eso, como lo social, como algo que se adquiere propiedades propias, y con esas propiedades propias que tienen que ver con la manera en la que las sociedades humanas organizan su metabolismo con lo natural, que es a través de cómo organizan su trabajo, que el trabajo que funciona transformando la naturaleza, apropiándose de sus materiales, es decir, cómo la especie humana como parte integrante de lo natural metaboliza, se relaciona con el resto de la esfera natural, y a través de eso construye este metabolismo, esta unidad diferenciada, digamos, y produce lo social como algo con propiedades propias dentro de esa totalidad más grande. Y que a la vez cada metabolismo social, cada forma de organizar el trabajo de las sociedades tiene un metabolismo distinto, una relación con la naturaleza que les propia, digamos. No hay una relación, un poco esto lo planteaba Juan al principio, no hay una relación de lo humano con lo natural. Hay una relación de determinadas sociedades que establecen determinadas formas de metabolizar su relación con el conjunto de la naturaleza. Un segundo aspecto distintivo del marxismo tiene que ver con que el tratamiento de la cuestión ecológica es abordado a partir de las dinámicas sistémicas del capitalismo, digamos. Es decir, el edificio conceptual que Marx desarrolla de manera más acabada en El Capital, una obra todavía inconclusa, pero es la presentación más sistemática de la crítica de la economía política, permite construir un edificio conceptual donde, a través de la mirada de cómo el capital es un proceso que atraviesa distintas esferas, en cada una de esas esferas se van introduciendo determinaciones o se analizan distintos aspectos de la forma ecológica puntual del capital, es decir, este metabolismo del que hablaba recién, especificado en términos capitalistas. Y va encontrando, se puede encontrar a partir de la obra de Marx, no porque Marx lo haya desarrollado en El Capital, aunque muchas cosas sí están desarrolladas, sino porque su edificio teórico habilita a desarrollar esa dimensión conceptual, como la lógica, por empezar, de ubicarse frente a los bienes comunes naturales como una cosa que le viene dada, gratuita, como la necesidad de acumular de manera creciente, de introducir, como decía Ariel, técnicas de producción que permitan cada vez que el trabajo social opere en escalas materiales mayores, es decir, que necesite menos trabajo para transformar volúmenes mayores, lo cual implica volúmenes de extracción mayores desde las materias primas y producción de desechos cada vez mayores, y un largo etcétera, digamos, de todo el ciclo
continuo de la valorización, podemos ir construyendo, y eso es lo que hago en el capítulo 2 de mi libro, una lógica sistémica profundamente antiecológica que no se limita a una esfera puntual, sino que se puede identificar a lo largo de todo el circuito de producción y circulación de valor que encontramos en el capital, digamos. Y esto es un circuito que opera, es importante tenerlo en cuenta y rescatar esta idea de Marx, de manera fetichizada, de espaldas a los productores, digamos. Esa idea de Marx de que lo que impera en el capitalismo, en una sociedad dominada por el intercambio de mercancías, son relaciones propias de cosas entre las personas y relaciones personificadas entre las cosas. La lógica de la valorización opera de espaldas a todos los agentes. Es una lógica que adquiere su vida propia, que domina todo y que no se puede escapar de ella si no es transformando de raíz las bases del sistema, lo cual significa terminar con una sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción. Por eso el capitalismo verde, entre otras muchas cosas, es una falacia, digamos, porque es un intento de atacar los síntomas, de atacar las manifestaciones, sin atacar las causas, digamos. Por eso, incluso cuando es bien intencionado, cuando no es un cinismo o un discurso, sino que busca solucionar problemas puntuales, que es todo lo que puede hacer, parcelizar, encontrar un problema y solucionar ese problema, incluso cuando es así, sostiene una lógica, es para sostener un sistema que funciona con una lógica profundamente antiecológica de conjunto, con lo cual termina siendo inviable. Un tercer aspecto que es importante destacar, que ha sido una contribución del marxismo para los debates psicológicos contemporáneos, es el lugar destacado que tiene las demarcaciones de clase, digamos, para pensar los problemas psicológicos, digamos. Que no es una cosa que está presente desde el vamos en su intento de entender cómo la expoliación de la naturaleza está moldeada por el antagonismo social y todas las consecuencias que se producen de esa deriva antiecológica también lo están, digamos. Por supuesto que no hace falta ser marxista para entender que los desastres psicológicos no afectan a todos por igual, que quienes son más pobres van a ser más golpeados, ni tampoco para identificar que hay geografías donde se han generado los grandes problemas psicológicos que muchas veces no se sufren ahí en primer lugar, como por ejemplo el calentamiento global, que ha sido en gran medida, es una causa que estamos viviendo por 2 siglos y sobre todo en los últimos 60 o 70 años de emisión de gases de efecto invernadero, la mayor parte de ellos por los países imperialistas, y lo sufrimos en todos lados del mundo sus consecuencias, y las peores consecuencias probablemente los países ricos se pueden brindar de ellas. Para eso no hace falta ser marxista, pero el marxismo le otorga una centralidad al análisis de por qué eso es así, por qué hay una relación profunda entre el antagonismo de clase y la explotación y la propia conversión de la fuerza de trabajo en una mercancía y la conversión de los bienes comunes naturales también en una mercancía, digamos. Y ese desarrollo íntimo de los dos problemas le da una profundidad y una explicación causal sistemática, y a la vez permite entender 2 cuestiones más. Una, ¿por qué es falaz pensar que estamos todos en la misma frente a la crisis ecológica? Digamos. La crisis ecológica no es un barco en el que estamos todos juntos como humanidad, sino que justamente las respuestas a la misma son de clase, digamos. Existe, como un autor que cita en el libro, un realismo climático de derecha que tiene que ver con la defensa de los intereses de los más ricos, de los sectores de las grandes empresas y demás, que es básicamente, bueno, hay una crisis ecológica, tenemos que responder a eso, hagamos algunas cosas, pero hagámosla de manera paulatina, calma y demás, como para que no haya una gran disrupción de nuestro negocio, digamos. Hagamos una transición energética, pero no la hagamos mañana, hagámosla en 50 años. Bueno, esa idea es irracional si uno la mira desde un punto de vista, pero si uno la mira desde los intereses de clase que defiende, claramente no lo es, porque justamente se basa en la confianza de que son los sectores que se pueden blindar frente a los efectos de la crisis, digamos. El problema, y lo que no es realista desde el punto de vista de las clases trabajadoras y los sectores subalternos de todo el mundo, es dejar que sean esos estados y esos grandes empresarios, a través de las cumbres climáticas, a través de las iniciativas del capitalismo verde y demás, quienes molden la respuesta a la crisis ecológica, digamos. Rescatar la perspectiva marxista es importante para fundamentar la idea de que es clave que las clases trabajadoras y los sectores populares desarrollen su propia respuesta a esta crisis, que tiene que ver con tomar en sus manos el destino de las respuestas a las mismas. Y bueno, acá es donde, un poco retomando lo que planteaba Ariel, hay un aspecto donde este marxismo ecológico muy productivo, muy interesante, que se ha desarrollado en las últimas décadas, tiene su punto mayormente todavía muy débil, digamos. Si uno toma de conjunto
hay una filosa crítica en este ecosocialismo, ecomarxismo, pero no hay contribuido en la misma medida para el debate de estrategias, para pensar cómo se puede efectivamente construir esa sociedad metabólicamente equilibrada, ecológica, que solo puede ser comunista, destruyendo el capitalismo, digamos. Está muy permeado muchas de las respuestas, digamos, el realismo de los autores por la idea de que la revolución sigue sin estar en el horizonte de lo cercano, de lo posible, y entonces eso lleva muchas veces a que, a pesar de la radicalidad muchas veces de las críticas, si uno mira a Saito y cómo Saito critica a otros autores, por ejemplo a los ecomodernistas y demás, y les dice reformistas y demás, uno pensaría, bueno, va a pensar y proponer una estrategia revolucionaria, y después termina en su último libro rescatando las experiencias de las comunas en el Estado español, digamos, que son básicamente proyectos sumamente reformistas, iguales que los que criticaba. Y así podemos hablar de muchos autores, incluso Andreas Malm, que hizo un radical y muy estimulante llamado leninismo ecológico, después termina, cuando le da valores concretos, no siendo muy leninista en su planteo, digamos. Yo creo que hay intentos de, como estos autores, llamado de Malm y demás, intentos de pensar el problema de la estrategia, pero todavía es el punto más débil en estas elaboraciones. Y bueno, yo creo que ahí estos libros desde distintos puntos de vista, desde el debate del extractivismo y los problemas de cómo se construyen alternativas de transiciones realmente post-extractivistas que tienen que ser antiimperialistas y socialistas, y el debate del comunismo o el comunismo ecológico, digamos, planteado en los libros de Ariel y mío, buscan trazar algunas puntas de eso y discutir con la idea no solo de que la revolución tiene que ser un horizonte necesario, sino que no hay una perspectiva seria de responder a ninguno de los problemas ecológicos que pueda estar a la altura de los problemas que nos amenazan sin plantear la idea de revolución, digamos. Porque hay toda una serie de cosas que son necesarias y fundamentales, pero que son imposibles para el capital, digamos. El capital, por ejemplo, no puede renunciar seriamente a los combustibles fósiles. Por eso hablan de 30, 40, no sé cuántos años de seguir explotándolos. No pueden renunciar al crecimiento, no pueden abandonar numerosas actividades que crean valor para los capitalistas, pero destruyen ecosistemas. No pueden evitar la necesidad de arrasar bosques enteros muchas veces para poner, por ejemplo, en esos mismos bosques programas de compensación de carbono que son un delirio total, pero ocurren cada vez de manera más extendida en continentes como África, digamos. El capital necesita considerar un consumo cada vez mayor, más variado, más rápido, más descartable, más obsolescente. Todo eso son cosas que necesita el capital, no que necesita la humanidad en general. La humanidad en general no existe, obviamente, existen las clases, y la clase trabajadora y sus aspiraciones no necesitan de la continua reproducción de todas estas irracionalidades. La idea de que solamente se puede conquistar una abundancia generalizada pasando por todos estos circuitos irracionales de capital es profundamente insostenible, digamos. Se puede, justamente cada metabolismo social tiene formas distintas de relacionarse con la naturaleza, y un metabolismo basado ya no en la explotación del trabajo, sino en la organización comunista del trabajo, en una sociedad donde emanciparse del trabajo, justamente reducir a la menor la carga del trabajo y asegurar la satisfacción plena para todos de las necesidades realmente urgentes, y no solo urgentes, sino garantizar una vida satisfactoria, plena, en lo material, en lo estético y demás, no solamente puede hacerse como muchas veces terminan creyendo incluso algunos comunistas como Aaron Bastani, que nos habla de un lujo completamente automatizado, pensado como si fuera la riqueza de Elon Musk. No necesitamos eso, sino que necesitamos justamente terminar con la propiedad privada de los medios de producción y reorganizarlos de manera comunista para crear la posibilidad de otro metabolismo donde la abundancia material y social y cultural más plena no sea incompatible con un metabolismo racional. Eso es lo que plantea un ecomunismo o un ecomunismo ecológico, es lo que en estos libros debatimos algunos primeros aspectos de cómo podemos empezar la transición a eso. Que no podemos obviamente decir cómo va a ser esa sociedad, podemos decir cómo puede empezar la transición hacia ella, cómo pueden empezar el largo proceso de terminar con relaciones de producción que están organizadas a espaldas nuestras, fetichizadas,
poner racionalidad en ese terreno y a partir de eso poner racionalidad en nuestra relación con la ecología y empezar a proponernos seriamente construir esa sociedad sin explotadores ni explotados y sin expoliación de la naturaleza, que es básicamente la perspectiva comunista o comunista ecológica. Muchas gracias. Bueno, gracias. Nos quedamos sin tiempo y tenemos que salir de la sala, pero los invitamos a todos a seguir debatiendo afuera, no se vayan, podemos seguir la charla afuera. Tenemos que volver a la sala nomás.